Hola clase, soy Miss Carreto y hoy estamos estudiando acerca del conflicto y la resolución en el texto. Hoy seleccionaremos un libro y veremos los rostros de los personajes para que nos ayuden a ver cómo se sienten los personajes. Buscaremos el conflicto y la resolución mientras miramos los rostros de los personajes. Leeremos un cartel que nos ayudará a entender un poco mejor cómo encontrar el conflicto y la resolución mientras leemos. Utilizaremos las siguientes preguntas para que nos ayude a pensar si estamos viendo el conflicto o la resolución. La primera pregunta que nos haremos es, ¿qué refleja la expresión de la cara del personaje? La segunda pregunta es, ¿la cara del personaje me da una pista del conflicto o la resolución? También utilizaremos una tabla que llenaremos después de leer la historia que nos ayudará a encontrar o a identificar el conflicto y la resolución de la historia. La tabla que veremos nos dejará saber qué exactamente veremos en los dibujos o en las ilustraciones en la historia que nos ayuden a encontrar el problema y la resolución. El cartel dice, oye, me di cuenta de que cuando se resolvió el problema, la expresión del personaje cambió de triste a feliz. Tal vez podamos usar las expresiones de los personajes para contar cuándo comenzó el problema y cómo se resolvió. Así que de esta manera veremos que los rostros o las caras de los personajes nos dejarán saber exactamente dónde comenzó el problema y dónde se resolvió. La historia que leeremos hoy se llama La maleta perdida por Elsie Nelly, ilustraciones de Natalie Ortega. En el aeropuerto, capítulo 1. El viernes fui al aeropuerto con mamá y papá. Sofu y Sobo venían a pasar las vacaciones con nosotros. Viven muy lejos, en Japón. Papá y yo subimos las escaleras. Vimos cómo aterrizaba en la pista el avión grande que venía de Japón. Papá y yo bajamos las escaleras y nos sentamos al lado de mamá. Esperamos a que Sofu y Sobo aparecieran con sus maletas. Salían muchos japoneses con maletas, pero no veíamos a Sofu ni a Sobo. La espera fue muy larga. Por fin vimos a Sofu y a Sobo. Sofu tiraba de una gran maleta, pasaba el otro brazo sobre los hombros de Sobo. Ella parecía enojada. Sobo nos contó que se había perdido su maleta grande. La maleta estaba en el avión cuando salieron de Japón, pero ahora estaba perdida. En este momento podemos darnos cuenta que los personajes tienen una expresión en el rostro. Sofu, el abuelo, se ve feliz de ver a su familia, a su nieto y a su hijo. Am, pero la abuela, Sobo, no se ve contenta. Ella tiene una cara enojada y el texto nos deja saber precisamente por qué ella estaba enojada. Era porque la maleta se le había perdido. Los trabajadores del aeropuerto dijeron que encontrarían la maleta de Sobo, la llevarían a nuestra casa.
Afuera había anochecido. Cuando salíamos del aeropuerto, mamá y papá caminaron con Sobo hasta llegar al carro. Yo caminé junto a Sofu. Yo tenía hambre, Sofu también. Mamá dijo que podíamos cenar de camino a casa. Mamá y papá nos llevaron a un restaurante. Había muchas personas comiendo dentro del restaurante. Las oíamos hablar y las veíamos comer con palillos. También veíamos imágenes grandes de Japón en las paredes. Podemos ver que aún todos están contentos de estar juntos, pero Sofu estaba feliz, muy feliz, pero Sobo estaba todavía molesta, enojada, o puede ser hasta preocupada o triste por la maleta. Seguiremos leyendo. A Sofu le gusta el restaurante, pero Sobo seguía enojada. Vemos aquí que el texto nos deja saber que sí, nuestra inferencia de que Sobo seguía molesta, estaba correcta. Me senté con mamá y papá en una mesa larga. Sofu y Sobo también se sentaron al otro lado de la mesa. Había una placa. Vino una mujer y cocinó la cena sobre una placa caliente. Yo la miraba. Ella cocinaba muy rápido. La mujer le habló a Sofu y la hizo reír. Mamá y papá también se rieron. Teníamos tazones pequeños con arroz para cenar. Sofu era el que mejor usaba los palillos. Entonces sonó el teléfono de Sobo. Nos dijo que habían encontrado su maleta en el aeropuerto. Un hombre la traería a nuestra casa por la mañana. Sobo aplaudió por fin. Comenzó a sonreír. Había encontrado su maleta. Y aquí vemos el glosario. Vemos que los palillos son palos pequeños para comer, la placa, aparato delgado y caliente para cocinar y el restaurante, el lugar para comer. Pero quiero que volvamos al final de la historia. Aquí podemos ver que Sobo por fin está feliz. La maleta que ella había perdido la encontraron y ahora ella puede sonreír con el resto de la familia. Su problema o el conflicto que ella estaba pasando en la historia se resolvió cuando la llamaron del aeropuerto y le dieron la gran noticia de que habían encontrado su maleta. El rostro de Sobo muestra que ella cambió de enojada a feliz. Ahora vamos a ver la tabla que tenemos que llenar sobre la historia. El primer cuadro nos dice, este dibujo muestra el conflicto porque la maleta era lo que causó el conflicto en la historia. La maleta había sido perdida. Este conflicto fue el conflicto de la historia. La maleta perdida es que la maleta de Sobo se perdió en el aeropuerto. Trataron de encontrarla, pero no la pudieron encontrar. El rostro o la cara de Sobo demuestra que ella estaba enojada, triste por haber perdido la maleta. Esto es al principio que encontramos el conflicto en la historia. Vemos que la cara de Sobo estaba molesta y hasta triste, porque cuando perdemos las cosas que son de nosotros, a veces nos da tristeza, pero también nos enojamos mucho por haberlas perdido. Ahora,
El dibujo de una abuelita sonriendo nos muestra la resolución de la historia de la maleta perdida porque am, el personal del aeropuerto encontró la maleta. Cuando la llamaron, ella se puso muy feliz de que la maleta había sido encontrada. El rostro o la cara de Sobo cambió de enojada a feliz. Así que vemos que la resolución es demostrada con la cara feliz de Sobo cuando la maleta es encontrada. Ahora es tu turno de encontrar una historia que tú quieras leer y hacer el dibujo del conflicto y el dibujo de la resolución y escribir por qué tu dibujo representa el conflicto y por qué el dibujo de la resolución representa la resolución. Buena suerte y espero que este video sea de gran ayuda para que puedas realizar tu tarea.